Yo lanzo una pregunta de entrada. ¿Cuáles son los grandes problemas que se pueden percibir en tema de agentes o sistemas económicos? O la primera pregunta en sí quizá tendría que ser, ¿qué, qué es un agente económico y quiénes son los agentes económicos? La pregunta tiene una respuesta inmediata en un respaldo que tiene su fundamento teórico y que dice, ¿no? Los agentes económicos en un sistema económico somos todos, ¿ya? Todos. Una persona como un ciudadano que es capaz de realizar una actividad económica y como personas somos parte de una familia. Y ahí viene el primer grupo, ¿no? El primer grupo de los agentes económicos tendría que ser reconocido y considerándose obviamente a la familia, ¿no? La familia, un agente económico, la empresa y el Estado, ¿no? Los agentes económicos. Tres aspectos para rememorar. Como cuando se habla, por ejemplo, de los factores productivos. Ustedes ya tienen una lectura base y podríamos señalar inmediatamente cuáles son los factores productivos. Tierra, trabajo y capital, ¿no? Estamos desagregando tres aspectos muy importantes para poder darle avance a esto que tenemos programado para el día de hoy. Uno de ellos es esto de los sistemas económicos, los agentes económicos, y estamos dejando en claro, ¿no? La familia, la empresa y el Estado, ¿no? Los agentes económicos. Los factores productivos son tierra, trabajo, capital. Y esto que sí ya ustedes lo han revisado también en la base teórica que tienen, son los grandes problemas de los agentes y los sistemas económicos. A ver si yo les lanzo la pregunta, considerando la base teórica. ¿Quién me dice cuáles son esos problemas de los agentes o los sistemas económicos? Ustedes que ya han hecho un primer trabajo. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. El gran problema sería la escasez. La escasez, perfecto. ¿Alguien más? ¿Otra respuesta? Las necesidades Buenas humanas. noches. Lo que plantea en el texto plantea tres problemas económicos, que sería qué producir, cómo producir y para quiénes producir. Perfecto, ¿sí? Evidentemente, estos son los tres grandes problemas que afrontan los agentes o los sistemas económicos. Y de ahí deriva, por ejemplo, la relación con los factores productivos, la relación con los agentes económicos, ¿no? Entonces, dejemos en claro tres aspectos. Los agentes económicos, ¿quiénes son? Tal vez, bueno, tendrían que estar tomando algún apunte, ¿no? Porque esto está reforzando ya lo que ustedes tienen. Los agentes económicos, en una primera instancia, son las familias. ¿Ya? Más adelante les voy a mostrar una gráfica del por qué las familias, ¿no? Entonces, si hablamos de agentes económicos, citamos primeramente a las familias. Luego citamos a las empresas. Y posteriormente citamos al Estado. Pese a esa clasificación de los agentes económicos, la teoría dice, ¿no? Agentes económicos somos todos, ¿no? Todas las personas. ¿Por qué? Porque somos capaces de generar una actividad económica, somos capaces de generar demanda de recursos, ¿no? Factores productivos. Entonces, en ese sentido, los agentes económicos claramente clasificados para todos. Disculpen la redundancia, pero la finalidad es que quede claro, ¿no es cierto?, el tema de los agentes económicos. Serían las familias, las empresas y el Estado. Los factores productivos son tierra, trabajo, capital. Y los tres grandes problemas, lo vamos a decir claramente, ¿no? ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Muy bien, bajo esos tres criterios iniciales, damos inicio a esta sesión, oficialmente bajo este rótulo que dice, ¿no? Agentes y sistemas económicos. Seguimos.
Los agentes económicos son los actores que intervienen en la actividad económica de una sociedad, ¿no? Y ahí tienen ustedes lo que anteriormente les dije. La familia o economías domésticas, las empresas y el Estado que hace su presencia como un sector público o un sector estatal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la finalidad de este sector público en la sociedad? Muchos se preguntan, ¿no es cierto? Dicen, la finalidad del sector público en muchos aspectos se confunde, ¿no? La actividad misma del sector público. ¿Por qué? Porque aparentemente el ser autoridad implica satisfacer intereses personales, tener una estructura de poder para poder beneficiar a los míos, ¿no es cierto? Pero el verdadero rol del Estado bajo este o detrás de este sector público es satisfacer las necesidades de la sociedad o de la población en su conjunto, ¿no? Entonces, pero actualmente ya el Estado o la presencia del Estado como tal se ha ido desvirtuando, ¿no? Muchos se empeñan en ocupar estos espacios para poder satisfacer beneficios personales, para poder favorecer a un grupo y se olvidan prácticamente de plano de la gran preocupación, de ese problema que dice qué producir, cómo producir y para quién producir, ¿no? Si nosotros damos respuestas desde un enfoque económico, si hablamos de la primera interrogante que dice el qué producir, ¿cuál sería la respuesta de nosotros que estamos o que formamos parte de la formación económica? ¿Cuál sería la respuesta si yo les digo a ustedes, por ejemplo, a ver, todos ustedes, ¿qué producir? Y ahí viene la gran Bienes o interrogante. servicios. Bienes y servicios, de acuerdo. Pero ¿qué tipo de bienes y servicios? Servicios y bienes que lleguen a satisfacer las necesidades de las familias. Y seguimos dando vueltas, ¿no es cierto? El gran problema es satisfacer una necesidad, ¿no? Y esa necesidad se satisface necesariamente con un producto. Y este producto está presente como un bien o un servicio, ¿no? Muchas veces hablamos, por ejemplo, y yo les lanzo la pregunta, dice, a ver, díganme una empresa que no tenga un producto. No hay, ¿no? Prácticamente no hay, porque todas las empresas tienen un fin. ¿Cuál es ese gran fin? Ese fin es satisfacer una necesidad. Y ahí se enmarcan los bienes y los servicios. Ahora, ¿cómo damos respuesta a ese qué producir? ¿No? ¿Qué producir? Y viene otra vez, perdón, a esa interrogante del qué producir, viene la respuesta. Bienes y servicios, que de una u otra manera siempre, siempre, siempre se va a traducir en un producto, ¿no? La esencia del ser de una empresa se traduce en un producto, ¿no es cierto? ¿Y cómo nace este producto? Este producto nace, lo que decía la compañera anteriormente, resultado de la escasez, una necesidad, ¿no? Una necesidad, una demanda insatisfecha. Yo quiero, pero no existe en el mercado. Y ahí viene el estudio de mercado, ¿no es cierto? El estudio de mercado que hace un análisis de qué es lo que necesita la sociedad. Y así, en ese sentido tendríamos que encaminarnos todos. Buscar una necesidad para poder satisfacer, ¿no? Pero ¿qué es lo que generalmente hacemos? Si hablamos de empresa, hablamos de negocio, hablamos de comercio, ¿qué hacemos? Primero nos fijamos al vecino. ¿Qué hace el vecino? A ver, produce, hoy que está de moda, ¿no? Con este tema de la cuarentena. Me fijo al vecino y el vecino resulta que le va bien vendiendo pan de casa, ¿no es cierto? ¿Qué hago yo? Como sé que al vecino le va bien vendiendo pan de casa, yo mañana produzco un producto que es demandado, que siente una necesidad, que tiene una necesidad por parte de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Como el vecino le va bien produciendo panes,
al día siguiente yo me vuelvo yo me enmarco en ese espacio para producir panes. Pasan 2, 3 días, el otro vecino ve que a mí me va bien y existe otra persona que empieza a producir panes. Y poco a poco el mercado se va saturando, ¿no? Y ahí viene el tema de la oferta y la demanda. Mayores productores, mayores niveles de producción. ¿Y qué sucede con el precio? ¿Sube o baja? Bajaría, Bajaría. porque existiría mucha producción del mismo producto. Exacto. Hay Y un la exceso. demanda, hay un exceso de producción y disminuiría la demanda de la gente. Exacto. Hay un exceso de producción, ¿no? Entonces, ese también es uno de los grandes problemas, ¿no? Es por eso que necesariamente el tema de mercado tiene que tener un análisis. No es meterse a un grupo donde produce un producto que aparentemente le da buenos beneficios, sino se trata de hacer un estudio de cuál es la necesidad en esencia, ¿no? Ahora, esa necesidad también hace un llamado especial al tema de los factores productivos. Por ejemplo, nosotros hablamos lo que les decía anteriormente, tierra, trabajo, capital. Tierra que se enmarca en materias primas, trabajo en mano de obra y capital en recursos. Por ejemplo, si yo quiero ser un departamento productor de panes, ¿cuál tendría que ser la materia prima disponible? Harina. Terreno. No, pues el terreno. Hay varios criterios. Espacio, un horno, una maquinaria, sobadoras, lo necesario para la elaboración del pan. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de tecnología, ¿no es cierto? Lo primero, siempre tenemos que hacer un análisis de las materias primas. Y es ahí donde nos perdemos, ¿no? Ahí es donde nos perdemos. Nosotros pensamos más en el producto para que nos dé beneficios, pero no pensamos tanto en el tema de las materias primas, ¿sí? Y hasta hace poco yo siempre decía, por ejemplo, siempre se comenta en tema de proyectos. Los proyectos, les decía a ustedes, ¿verdad? Los proyectos no deben ser románticos, ¿no? Los proyectos no deben ser románticos. ¿De qué sirve Oruro productor de cartón, Oruro industrial? Si hacemos un análisis de la producción de cartón en Oruro, por ejemplo, ¿cuál es la materia prima? La madera, los árboles. La madera y los árboles. Ahora yo les pregunto, ¿aquí en Oruro tenemos selvas? No. ¿Tenemos Es por bosque? eso que está fracasando. A eso quiero llegar, ¿no? Es por eso que hay un problema, una mala ubicación de un proyecto que ha sido romántico. Por decir que en Oruro va a haber una empresa productora de cartón, la empresa lo han instalado en Oruro. Por decir que Oruro va a ser industrial, han traído una empresa productora de cartón a Oruro y se han olvidado de las competencias que esto implica el gozar un factor productivo muy importante que es la materia prima. Si yo no gozo de las materias primas, difícilmente voy a ser una empresa competidora, ¿no? Si hacemos un análisis, el mercado va a ser La Paz, ¿ya? El mercado para vender cartones va a ser La Paz. Imaginémonos, por favor, ¿ya? Va a ser La Paz. Yo estoy en Oruro, productor de cartón. Ahí está una empresa, La Papelera, productora de cartón en Cochabamba y Santa Cruz. Yo hago un análisis de participación de mercado y resulta que la empresa mejor posicionada en La Paz es La Papelera, que está en Cochabamba. ¿Cuál será la razón? Tema de costos de traslado de materia prima, licenciado. Cochabamba Evidente. sale más cerca de Santa Cruz, entonces la materia prima llega a un menor costo a transportar hasta la ciudad de Oruro, que llegaría a sobrevaluar, ¿no? El costo que sería la materia prima y por tanto el producto llegaría a tener un precio más elevado. Evidentemente, técnicamente, la empresa mejor ubicada es la empresa de Cochabamba, porque está haciendo un análisis técnico de materias primas, ¿no? Pero si nosotros hacemos una percepción en temas de distancias, ¿cuál debería ser la empresa que esté presente, sin hablar del producto,
Estamos hablando de empresas. ¿Cuál debería ser la empresa que tendría que estar presente en La Paz? Una empresa, una empresa orureña tendría que estar, porque hay un factor que difícilmente le va a quitar Cochabamba o Santa Cruz, y es el tema distancia, ¿no? En distancia es más corta, el trayecto es menos accidentado, pero para gozar, para darle beneficio a esa ventaja de la distancia, no gozamos de un factor en mi empresa. Si hablo de cartón, en tema de las materias primas. ¿No es cierto? Entonces, he ahí la gran diferencia cuando nosotros hablamos de ventajas competitivas, por ejemplo. Si hablamos de ventajas competitivas, necesariamente tenemos que hablar de esta empresa como un alto demandante de factores productivos y gran capacidad de oferta de productos. ¿Qué quiero decir? Como empresa tengo que demandar mano de obra, tengo que generar empleo, tengo que exigir materia prima y tengo que ofertar productos terminados como empresa, ¿sí? ¿Y qué sucede con las familias o las personas? Hace un momento decía que las familias son consideradas un agente económico porque son capaces de generar una oferta y una demanda. Pero ¿qué demandan las personas o las familias? Demandan productos terminados, ¿sí? ¿Y qué ofertan las familias? Mano de obra y en algunos casos, yo creo, materia de prima en el tema del campo. Lo dejaremos con mano de obra, ¿sí? Porque es resultado de su propio esfuerzo. Entonces ya estamos cerrando dos aspectos. Las empresas demandan factores productivos, tierra, trabajo, capital, ¿no es cierto? Y ofertan productos terminados. Las familias demandan productos terminados y ofertan mano de obra, ¿sí? ¿Y qué hace el sector público o el Estado? Organiza. Regula, organiza, Fiscaliza. podría ser, podría ser fiscalizar, pero si nosotros hablamos como un agente económico del Estado, tendríamos que enmarcarnos en una oferta y una demanda, ¿no? ¿Qué demanda el Estado? ¿Impuestos? La calidad. Exacto, sus ingresos se enmarcan en tema de impuestos, ¿sí? ¿Y qué oferta? Hay una canción que dice, ¿no? Para el pueblo lo que es del pueblo. ¿Qué nos imaginamos con eso? Realiza la distribución de los recursos ganados, depende de cada departamento. Obras, Evidente. Se administra. servicios. Evidentemente, ¿no? Esos impuestos son devueltos a la población. ¿En qué? En proyectos, ¿sí? Proyectos sociales, ¿sí? Ahí vienen las subvenciones. Por ejemplo, el tema de la gasolina actualmente sigue siendo subvencionado, ¿no? El 50% lo paga el Estado y el 50% paga el dueño del vehículo. Porque si tendríamos que pagar como propietarios de los vehículos el precio internacional de la gasolina, con seguridad que desaparecerían muchas personas que tienen vehículos porque encarecerían el tema de la gasolina y mantener un vehículo para transportarme ya me resultaría un poco más caro, ¿no es cierto? Pero no estamos en esa política porque el tema del combustible genera un efecto multiplicador. El transporte, sube el transporte, los productos elevan sus precios y ustedes saben que desde aquella vez del mes de diciembre más o menos que el anterior gobierno provocó un gasolinazo y quitando la subvención, dándole lugar al precio internacional. ¿Qué sucedió? Desde ese momento, la mocola en algunos casos es más caro que la Coca-Cola. ¿Verdad? ¿No? Desde ese momento, la mocola está casi a la par. Incluso en algunos casos, una mocola muy bien preparada te dice 2 bolivianos con pepa. Pero la mini, que es un producto industrial, es un boliviano o un boliviano con 50 centavos. Ya, pongámoslo a la par. Pero ¿tendrá los mismos insumos? No. ¿Cuál ha sido el efecto?
o la razón para este efecto. La causa para este efecto ha sido el tema del gasolinazo, ¿no? Entonces, miren cómo incide el tema de transporte. Entonces, el sector público lo que tiene que hacer es eso, demandar, generar ingresos mediante los impuestos y redistribuir esos ingresos en proyectos sociales, carreteras, por ejemplo, ¿no? Subvenciones. Luego hablamos del tema de los bonos, por ejemplo. Actualmente está muy de moda el tema de los bonos, ¿no es cierto? ¿De dónde sale? Del Estado. ¿Resultado de qué? Por lógica y técnicamente tendría que ser resultado de las recaudaciones, ¿no? Por toda la operación que implica el término Estado. Entonces, miren, queda claro, ¿no? 3 aspectos fundamentales. Las familias, la empresa y el Estado, los agentes económicos. Cada uno de estos tiene una capacidad de demanda y una capacidad de oferta, de acuerdo a sus características y de acuerdo a sus estructuras, ¿ya? Ahora, en algún momento dice, el precio no se puede fijar por el Estado. Si nos damos cuenta y hacemos un análisis, ¿incidirá el tema de la factura en el precio de un determinado producto? No. No tendría, pero ¿qué sucede en el mercado real? Con factura o sin factura, ¿verdad? Entonces, si yo pido factura, el precio es más el 16%, por el 13% del IVA y el 3% del IT. Y sin factura es menos el 13% del IVA y el 3% del IT. Entonces, sí o sí incide, ¿no? Pero sin embargo, la teoría que dice, el Estado no interviene en la fijación de precios, porque estamos en un mercado de competencia perfecta. ¿Qué es un mercado de competencia perfecta? Es un espacio geográfico donde intervienen 2 fuerzas, la oferta y la demanda, y que el precio se regula automáticamente. Lo que hablábamos anteriormente. Mayores niveles de producción, precios bajos. Menores niveles de producción o escasez, precio alto, ¿no? Es inversamente proporcional, ¿no? Entonces, miren, yo he preparado estos 3 aspectos para que quede claro. Agentes económicos, factores productivos y los 3 grandes problemas de los agentes económicos. Y a continuación tengo lo siguiente, ¿no? Las posibilidades de producción, sector público o estatal, el Estado, gobierno, ministerios, órganos constitucionales, cortes, organismos autóctonos, administrativos, comerciales, seguro social, empresa o sociedades públicas, entes especiales, instituciones que prácticamente se deberían encargar a estar al servicio de la población, a satisfacer las necesidades de la población. Actualmente, ¿cuál es la necesidad de la población? Una necesidad palpable que tiene muchas carencias. Salud. Salud. La salud. La salud, ¿no es cierto? Es una de las carencias que prácticamente el virus nos está desnudando muchas falencias. Y todo ese tiempo que hizo el Estado no dio lugar, no dio espacio a esta necesidad, que de una u otra manera era su rol satisfacer esa necesidad. Y no solamente eso, planificar una de estas situaciones que actualmente nos lleva un problema serio a nivel mundial, ¿no? Y en nuestro país estamos, la verdad que estamos con serios problemas. Esta mañana escuchaba, por ejemplo, que el sistema de salud en Santa Cruz ya colapsó, porque ya hay contaminación en tema de del sector salud. Y no solo eso, ¿no? Ya no hay espacios donde se puedan atender a las personas que están contaminadas con este virus. Entonces hay un problema, una demanda no muy bien atendida, ¿no? En tanto tiempo se ha hablado, por ejemplo, de muchos espacios improductivos. Yo siempre comento y digo que la salud y la educación debería ser una política de Estado. Pero bueno, para pensar así tendríamos que ponernos en zapato de cada autoridad y ver sus políticas de gobierno, ¿no? Porque cada gobierno diseña una política de gobierno de acuerdo a sus dimensiones, de acuerdo a su gente y de acuerdo a la necesidad de su equipo, ¿no?
Entonces, mi equipo necesita más canchas de fútbol, ya bueno, pues le doy más canchas de fútbol. Mi equipo necesita sedes, le doy más sedes, ¿no? Entonces, nos olvidamos de la sociedad en su conjunto, que es que son esas personas que han hecho que ellos estén ocupando un cargo público. Entonces, el ser funcionario implica tener un serio compromiso con la sociedad. A ver, María Teresa Flores, te escucho. Ya se va a apagar, Lick. ¿Ya se va a apagar? Sí. Lo volvemos a encender. Ya, a ver, yo le voy a programar una sesión más, o quieren que quedemos acá. Estamos a... Ya, hagamos lo siguiente. Apenas se corte esta sesión, yo les voy a reprogramar la misma sesión para que puedan ingresar y les voy a compartir el link, ¿ya? Licenciado, Dígame. tenemos clases a las Tenemos 8. clase de análisis matemático a las 8. ¿Qué hora tenemos? Falta, pero. Cuarto va a ser. 24. Ya, hagamos lo siguiente. Los reprogramaremos y a las 8 menos 5 lo cortamos, ¿de acuerdo? Okay. Ya. Sí, está bien, licenciado. está bien. Sí, está bien. Vamos a completar tal vez esta diapositiva más. Les decía en un principio, el tema de los agentes económicos determinan en muchos aspectos. Hola. Se escucha, Escuchamos. ¿Se escucha, no? Sí, Lick. Ok. No, en tema de los sistemas, de los agentes económicos, necesariamente es identificar y caracterizar como tal a las familias y las empresas y al sector público que se traduce en el Estado, ¿no? Pienso yo que ha quedado claramente cuáles son los roles, porque el hablar de Estado y el hablar del sector público es hablar de una persona que tendría que olvidarse de sus intereses, tendría que olvidarse de sus criterios personales, porque se tendría que enmarcar en el compromiso que tiene el de satisfacer las necesidades de la sociedad, ¿no? Ese es el verdadero rol del empleado o del funcionario público, ¿no? En esta diapositiva, por ejemplo, describimos algunas funciones y algunos objetivos. Por ejemplo, las familias, dice, función, consumo de bienes y servicios. ¿Qué hemos dicho? Que las familias demandan productos. Ese es el rol de la familia, ¿no? Dentro de la demanda es el consumo de bienes y servicios. Sin embargo, ofrece su trabajo para obtener ingresos, ¿no? Entonces, demanda bienes y servicios y oferta mano de obra, en otras palabras. ¿Para qué? Para obtener ingresos. Y ahí viene el ciclo económico, que lo vamos a ver más adelante si es que alcanzamos ahora, aunque es un poco apresurado. Y el objetivo dice maximizar su bienestar, eligiendo bienes según su preferencia y según su presupuesto. Y ahí viene una teoría de la demanda, dice, ¿no? La capacidad de demanda de una persona o las características que permite darle una capacidad de demanda al individuo se enmarcan en dos aspectos, básicamente. Aunque la teoría dice, ¿no? A rajatabla dice, la demanda está en función del precio. Evidentemente, las personas tienen la capacidad de demandar un producto fijándose el precio, ¿sí? Hace una comparación inmediata del precio con sus ingresos. Imagínense que yo quiero adquirir un producto que esté, por ejemplo, por los $5,000, digamos, y mis ingresos no llegan ni a $2,000. El adquirir ese producto es relativamente complicado, porque no se enmarca en sus ingresos, ¿no es cierto? Sin embargo, la teoría, ¿qué dice? Que la demanda tiene otros componentes, ¿no? El precio sí está, los gustos, las preferencias y el ingreso, ¿no? Eso ya lo vamos a desglosar un poco más, porque es conocido también como los determinantes de la demanda. Por ahora, ¿en qué nos cesamos? En que la función de las familias es el de consumir bienes y servicios
y ofrecer su trabajo para obtener ingresos, ¿no? Ahí nos cerramos. Las empresas, producción de bienes y servicios, ¿no? Producir un producto que pueda ser un bien o un servicio. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre bienes y servicios? ¿Alguien me podría ayudar con Bien esto? es algo material y servicio algo intangible. Exactamente. Un bien es algo tangible. Un reloj, un celular, una cámara, un cuaderno. Un servicio, Algo intangible. algo intangible. ¿Cómo ser? Educación, salud, un baño público. Un servicio de baño. Sí, ¿Será intangible? es intangible. ¿Cómo palpamos o cómo diferenciamos la tangibilidad y la intangibilidad? Algo que podemos palpar es algo tangible, que podemos tocar. ¿Ya? Y lo intangible, algo que es más o menos como algo subjetivo, que no podemos ver, que no podemos tocar, pero sí. Sería la educación. La educación, por ejemplo, se encaja claramente ahí la cuantificación y la cualificación, ¿no? Si nosotros hablamos de un bien, podemos cuantificar. Decimos 5 kilos de harina, 3 unidades de, no sé, de plátanos. Podemos hablar, cuantificar, ¿no? En temas de bienes. Y en temas de servicios, ¿podemos cuantificar? ¿Será que ustedes en algún momento dijeron, no, solamente medio kilo de introducción a la economía, por favor, así? No. No, ¿verdad? Entonces, estamos cualificando. Vamos a adquirir o vamos a dar una cualidad al individuo que es parte de este proceso. Con seguridad, por ejemplo, ustedes terminan esto y ya en la mente tenemos que tener clara tres situaciones: agentes económicos, factores productivos y los problemas de los agentes económicos. Claro, ¿no? ¿Cuál es el rol, cuáles son sus funciones y cuáles son sus objetivos? Entonces, he ahí la diferencia entre un bien y un servicio, ¿no? Entonces, de la empresa dice producción de bienes y servicios y su rol también está en contratar trabajadores y adquieren bienes de capital. Pues, ¿qué dice? Oferta productos y demanda mano de obra mediante los trabajadores. Objetivo, maximizar sus beneficios produciendo bienes y servicios, usando los factores productivos eficientemente para reducir sus costes. He ahí la razón de los factores productivos. Necesariamente nos tenemos que enmarcar en ¿qué? En minimizar costos y maximizar beneficios. Ese es el rol de la empresa. Hablamos del sector público o el Estado. Sus funciones, dice, regulación del sistema, leyes y políticas económicas. Ofrecer bienes y servicios básicos, infraestructura, educación, sanidad. Corregir desigualdades, recaudan impuestos y ofrecen pensiones, subsidios, becas y ayudas. Por ejemplo, hay el tema del bono universal. ¿Qué dice? Son beneficiarios aquellos que no perciban un salario del Estado. ¿Listo? Y ahí ya está rompiendo o tratando de equiparar una diferencia abismal, ¿no? Entre aquel que tiene un ingreso y aquel que no tiene ingreso. Aunque los análisis no han salido como deberían ser, porque un bono debería ir efectivamente a la persona que requiere de este bono para poder subsistir en este periodo de cuarentena, ¿no? Su objetivo, maximizar el bienestar general, ofreciendo bienes y servicios y corrigiendo desigualdades, utilizando sus recursos eficientemente. Una vez más, ¿de qué estamos hablando? De evitar o de corregir las desigualdades en tema de ingresos. Y ahí viene, por ejemplo, ¿no es cierto?, el tema de la educación. Para las personas que tienen recursos escasos está el sistema público, ¿no? Hay mucha diferencia entre una persona que tenga una formación en la universidad privada y en la universidad estatal. No hablaremos todavía de cuáles son los alcances y demás, pero la universidad estatal está diseñada ¿para quién? Para la sociedad en su conjunto. La universidad privada está para aquellas personas que tienen un poco más de ingresos y que pueden obtener un servicio, obviamente, en función a su capacidad de pago.
Y ahí viene el rol del Estado de satisfacer una necesidad que es la educación. Prácticamente este círculo se enmarca en una necesidad. Y un supuesto económico dice, siempre los bienes, los recursos, perdón, son escasos. Es por eso que a los estudiantes de economía, ¿qué les dicen? Les dicen tacaños, ¿no? Porque para ellos un supuesto dice, un principio básico, que todos los recursos son escasos mientras no se pueda realizar una planificación o una elaboración de un proyecto para poder satisfacer una necesidad. Nosotros vamos al Ministerio de Economía y decimos, necesitamos $1 millón. ¿Para qué? Para, vagamente, ¿no? Para poder solucionar los problemas de mi gente en mi alcaldía. No nos va a dar. Pero si yo voy al Ministerio de Economía, acá está el proyecto para poder afrontar con programas que puedan solucionar problemas sociales. Ese proyecto se evalúa, se analiza. Si es viable, el Ministerio de Economía, como resultado de una planificación, nos hace un desembolso. ¿Okay? Y ahí viene que siempre los recursos son escasos. ¿Sí? Entonces, es así que se entrelazan, si es el término correcto, estos agentes económicos, ¿no? ¿Qué hora tenemos? Tienen 5 minutos para ingresar a su otra clase. Entonces, quedaremos en estos agentes económicos y antes de terminar quiero dejarles el siguiente avance. Tienen para entregar la tarea hasta las 11:59. Y a partir de ese momento estaríamos ingresando con una tarea 2 que está en este documento de Mankiw. Es un documento que titula Principios de Economía de Gregory Mankiw. Y también el tema número 1 que está en este texto. Con esto ya va a ser 2 textos base que lo van a tener. Yo les voy a proporcionar un texto más para poder trabajar. Y el desarrollo de las actividades nos vamos a enmarcar prácticamente en estos 2 documentos base, ¿no? El documento de John y este documento de Mankiw, ¿no? La hermenéutica es la misma, ¿no? Alguien me decía, no hay problema si hacemos un poco más de 3, no hay problema, pero que no sea más de 10 páginas, por favor. Entonces, lo que les voy a solicitar para la siguiente sesión, para el día martes, en todo caso, igual hasta las 11:59, de la misma hermenéutica, ¿no? Realizar una lectura, hacer un mapa conceptual, mapas mentales, o un resumen de este tema que es los 10 principios de la economía. Aquí van a tener algunos argumentos más, por ejemplo, ya estamos hablando de la escasez, estamos hablando que es cómo se toman las decisiones, la eficiencia, la equidad y esos aspectos para que ustedes lo puedan leer. Lo pueden leer y lo plasman en un documento no mayor, ahora digamos así, no mayor a 10 páginas, ya no mayor. Para mí es suficiente 1 a 3 páginas, pero si hay chance de hacer un poco más en función al desarrollo de los temas, porque son ustedes quienes van a trabajar, lo realizan, lo digitalizan y lo envían. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, ninguna, Lice. Ninguna, Lice. Ya, de acuerdo entonces. Quedamos Disculpe, Lice, ¿para cuándo es este trabajo? Hemos quedado la anterior sesión cuando nos poníamos de acuerdo es 7 días, ¿no? Entonces, de la misma manera, hoy es martes. Hasta la próxima clase. Pueden entregar. Ahora yo no sé si podría, no moveremos, mejor quedaremos como hemos quedado. Igual que sea para el día martes hasta las 11:59 de la noche. ¿De acuerdo? Ok, Lice. Ya. ¿El material hasta cuándo nos vas a llegar, Lice? Posteriormente a esta sesión, ahora mismo yo lo voy a subir al WhatsApp y luego también lo voy a poner a Classroom. Ya, gracias, Lice. ¿Listo? Hasta luego, Lice. ¿Otra pregunta? Ninguna.